Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros. Somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil. Tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios. Nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Viernes, sí, viernes. Ese magnífico día donde la mayoría soltamos nuestras enormes mochilas cargadas de piedras y comenzamos el añorado fin de semana. Aunque creo que está más que claro que la noche ha cambiado. Y nos arropamos entonces pensando que cualquier tiempo pasado fue siempre mejor. Realmente no sabría si esa frase hecha y más manida que el refranero español tiene algún significado cierto, porque también pudiese ser, que no lo descarto, que seamos nosotros mismos los que nos hemos hecho irremediablemente mayores y por ende más insoportables. Sí, es viernes, al fin. Como cantó Manolo García, salgo, vuelve a ser viernes, a respirar aire y callejear. Y me visto con mis mejores galas, que no es más que un desgastado vaquero, una camisa y una chaqueta. Ya no me quedan igual que antes, me digo mientras toco mi Michelin como si de un fardo de dinero fuese, y me tiro a la calle como un quinceañero en fiestas de pueblo. Camino despistado por la calle mientras fumo un cigarrillo, expulsando una enorme bocanada de humo que parece tener vida propia en el frío intenso de la noche. Esa sensación tampoco es la misma de cuando era joven, me vuelvo a decir mientras toso y maldigo el jodido tabaco. Regreso nostálgico a los baretos y pubs donde paraba antes. Desafortunadamente estos están ya cerrados o bien han cambiado de forma y estilo. Joder, ya no oigo nada de buena electrónica ni aquel viejo rock que nos ponía tan a gusto. Dentro solo un ambiente imberbe y una música tan mala como penosa está siendo mi salida. Reggaetón, trap, dembow o como cojones se llame. Asomo mi nariz colorada por el fresquillo nocturno. La gente perrea
Se hace fotos como si pusiese los labios pegados a un cristal, mientras ponen posturas imposibles sacadas de un manual de fotografía social contemporánea. Ya no hay humo dentro, ya no hay buena música, ya no hay nada que merezca la pena para este crápula de la vieja escuela. Tiré la colilla enfadado. Por un momento me gustaría estar en la misma puerta del bar donde se grabó Historias del Cronen de José Ángel Mañas. En fin, sigo mi andadura trasnochadora sin encontrar gestos cómplices y caras conocidas. Y todos los sitios es el mismo calco antes descrito. Decía Danny Boyle en Trainspotting: el mundo está cambiando, la música está cambiando, las drogas están cambiando, hasta los chicos y las chicas están cambiando. Dentro de unos años no habrá ni chicos ni chicas, solo idiotas. Regreso medio aturdido por los vaporosos alcoholes a casa. En el semáforo un viejo coche con la música alta riega las calles con el estribillo de Extremoduro: salir, beber, el rollo de siempre. Bah, pienso mientras apuro el paso, es solo una vieja canción. Me piro a casa, tengo frío. Definitivamente soy un insoportable. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa hablamos del mundo del misterio, del mundo de la parapsicología, del mundo de lo paranormal. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo Adrián Martínez. Adrián, muy buenas noches y un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Un placer, Rafael, de estar de nuevo aquí en Sanlúcar y de nuevo para hablar de misterios, ¿no? En mi segunda visita en un periodo muy corto y las dos visitas han sido precisamente para hablar de estos temas que en el fondo, muy en el fondo, a todo el mundo les apasiona y les inquieta y les perturba, ¿no? En cierta forma. Me contabas antes de entrar en plató de que, bueno, habías estado en Sanlúcar en las jornadas de misterio, sí, y que había un buen ambiente y sí, que te había sorprendido, ¿no? Muy sí, gratamente, como la gente había aceptado de buen sí, gusto y de buena gana en las jornadas de misterio. Verdaderamente sí, con el compañero José Manuel Nuño, ¿no? Que estuvimos, sí, bueno, lo organizó, ¿no? Esta gran velada que se realizó este pasado verano de 2022 y verdaderamente tanto yo como mis compañeros, oye, nos sentimos muy abrumados por la entrega de Sanlúcar de Barrameda a este acto que se hizo, que incluso las invitaciones volaron, ¿no? En un tiempo récord y nos vimos muy arropados y la verdad que pasamos un buen rato allí. Además, Adrián, comentábamos también lo importante que es en el mundo de la investigación histórica, en el mundo de la sociabilización de la cultura, de que haya también una rama paralela, ¿no? Que saquen todos estos temas a la luz, porque no deja de ser más que historia, una historia que pasa un umbral, una frontera, pero que es la historia sí, de nuestra sociedad también. Sí, cuando nosotros, ¿no? Los divulgadores que nos dedicamos a hacer tanto radio como televisión, como rutas, ¿no? Que hablaremos, ¿no? En la entrevista de esas rutas que realizamos allí en Jerez de la Frontera, pues tenemos como finalidad pues dar a conocer estos misterios, pero personas que nunca han acudido a una ruta ni que han escuchado este tipo de temáticas, oye, finalmente terminan conociendo la historia de su ciudad a través del misterio, a través de temas que en su vida creían que se iban a sentar o iban a acudir en grupo a escucharlos y finalmente, oye, se sorprenden porque comprueban que el misterio va mucho más allá que eso de fantasmas y de psicofonías, ¿no? Que el misterio se nutre de un amplio abanico de temas que nos enriquecen mucho, tanto a los divulgadores como a aquellos que quieren aprender, ¿no? Y profundizar, claro. Sí. Es un vehículo transmisor. Yo creo que en este caso el misterio es un vehículo transmisor para acercarse, como dices, a la historia de tu ciudad, sí, porque son edificios antiguos o digamos que grandes palacetes, ¿no? Donde hay historia, donde hay memoria, donde hay, no sé, hay un pasado y puede ser un vehículo que puede ir paralelamente claro, al misterio. Sobre todo muchas leyendas. Muchas leyendas, ¿no? Que sería de un pueblo sin leyendas. Claro. Visitamos infinidad de ciudades en el extranjero y, oye, y nos venimos sí, con su historia, pero también con esas leyendas, ¿no? Que marcan que las leyendas, como bien sabemos, que tienen un origen totalmente incierto, no sabemos cómo nacen, pero corren de boca en boca y finalmente llegan hasta nuestros tiempos, ¿no? Y se mantienen. Tenemos que mantener las leyendas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, porque marcan nuestra idiosincrasia. Y la historia social de una ciudad, ¿no? Claro. Cuando pensamos en el famoso lago inglés, ¿no? El lago Ness, ¿no? Sí. El monstruo del lago Ness, o nos vamos a los grandes castillos de Edimburgo, de Irlanda, de Escocia, y hablamos de esos fantasmas. Hay gente que realmente va a esos sitios
quizás no por el monumento en sí, sino porque le atrae esa historia que año tras año, siglo tras siglo, se ha ido impregnando en la piel de la ciudadanía. Y además allí precisamente, en tierras escocesas, en Inglaterra, tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra. Hablaba hace poco en un programa radiofónico entrevistando al compañero José Manuel García Bautista, sevillano, ¿no? Y me decía, oye, yo me quedé muy sorprendido con un amigo mío inglés que vino de visita aquí a Sevilla y resulta que había una casa, ¿no? José Manuel, que se dedica a hacer rutas, radios y demás, ¿no? Y le contó la leyenda de una casa que se encontraba en venta y que decían los moradores que allí había un fantasma. Claro, y este inglés le dijo, oye, ¿y qué precio tiene? No, esta casa es que no se vende. ¿Que no se vende? Allí en Inglaterra, una casa que tenga un fantasma, fíjate, Rafael, se duplica el precio. Se duplica el precio. O sea, estamos hablando de que tienen una cultura arraigada a lo fantasmal y a las leyendas que sobrepasa, vamos, la cultura que tienen es esa, y aquí pues estigmatizamos, como estuvimos hablando, ¿no?, hace un rato, se estigmatizan los lugares, se ridiculizan a las personas. Sin embargo, si nos vamos un poco más hacia arriba de Europa, pues todo esto lo magnifican y lo tienen como un tesoro, lo guardan como un tesoro. Sí, pero fíjate qué ambiguo es esto que me estás diciendo, porque si te vas, por ejemplo, a Norteamérica, ¿no?, sabiendo cómo son los americanos de especiales, allí tienen mucha crónica negra, o sea, grandes asesinos en serie, casas donde se han cometido importantes asesinatos, y allí parece que existe esa ruta también, pero hay nos atrae mucho las docuseries estas de crimen real, de true crimen, ¿no?, de tal. Digamos que por una parte tenemos esa conciencia que desvirtúa quizás un poco toda esa parte de misterio, pero después hay otra parte que nos atrae enormemente toda esa parte oscura y negra de la ciudad. Sí, nos atrae porque en el fondo esto es muy ancestral. Las personas nos sentimos atraídos por lo desconocido. Y cuando escuchamos hablar de crímenes, de grandes asesinatos, ¿no?, en el fondo estamos contemplando el propio ser humano y nos estamos reflejando en esos casos, ¿no? Oye, de lo que puede realizar una persona en un momento límite, ¿no? Hablabas de Estados Unidos, hablabas de casas, ¿no?, de grandes crímenes. Se me viene a la mente el caso de Amityville, ¿no? Por ejemplo. El caso de los años 70, donde Ronald DeFeo, este joven, que creo que tenía 14 o 15 años, asesinó a toda su familia, ¿no?, la familia DeFeo, porque una voz le había susurrado en el oído. El diablo le había susurrado, mátalo a todos, ¿no? Y con aquella escopeta acabó con la vida de toda su familia. Con el paso del tiempo llegaron otra familia, habitó la casa y afirmaron que habían vivido muchos fenómenos extraños, ¿no?, en aquella casa, gran casa junto a un lago. Y fíjate que a día de hoy esa casa se mantiene como una especie, oye, de museo, ¿no? Es un atrayente para todas las personas que quieran conocer esa historia y, oye, estar en la famosa casa de Amityville, que el cine nos lo ha reflejado en muchas ocasiones. Ahí juega también la palabra morbo, ¿no? Yo creo que el ser humano, aparte de inquieto, de atraerle el misterio, también se le atrae muchísimo el morbo. Sí. Bueno, hay, en este caso, cuando hablamos de misterio, ¿no?, se dice que es un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. A ti, Adrián, a título personal, como especialista en la materia y como metido en este mundo, ¿qué significa para ti o qué significado puede tener para ti la palabra misterio? El misterio para mí es todo lo que va ligado, como he dicho anteriormente, al propio ser humano. Todas las temáticas que nosotros tratamos dentro de ese mundo de los enigmas, ¿no?, ya sea la ufología, cuando hablamos de ufología, por ejemplo, oye, estamos poniendo sobre la mesa la posibilidad, muy alta, según mi criterio, de que exista vida más allá de nuestro universo observable, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser los únicos que habitemos este universo? Un universo que, por cierto, se expande, que es infinito, y que ¿por qué íbamos a ser los únicos, no? Oye, esto va muy intrínseco dentro de la mente del propio ser humano. ¿Por qué vamos a ser los únicos, no? Esto lo comprende la ufología, pero es un tema que se entiende desde la propia mentalidad del ser humano, también del egoísmo, ¿no?, del egocentrismo que tenemos como especie. Y cuando hablamos de crónica negra, pues por ejemplo, también el propio ser humano, ¿no?, su comportamiento. Y cuando hablamos de temas relacionados con la parapsicología, de vida después de la muerte, ¿no?, que es un tema que estoy profundizando ahora mucho en uno de mis programas, oye, desde diversas culturas, desde la antigua Babilonia, pasando por Egipto, Roma y otras tantas civilizaciones, siempre se ha tenido sobre la mesa la posibilidad
de que después de la muerte, oye, volvamos a renacer en otro plano totalmente diferente, que esto no acaba aquí y que en cierta forma continúa en otro estado, un estado que desconocemos, que tenemos pequeñas pistas que nos pueden acercar a esa hipotética verdad, pero todo eso es el misterio, todo eso que desconocemos. Si conociéramos la raíz de tales fenómenos, quizás dejaría de ser un misterio, Rafael. Claro. Y ahí reside la verdadera magia de todos estos temas, en que a día de hoy, ni con la tecnología que tenemos, podemos darle una explicación. Dentro del ámbito, por ejemplo, de la transcomunicación instrumental, mundo de las psicofonías, ¿no? Hablando con Pedro Amorós, hace poco en una de las entrevistas, fíjate que Pedro Amorós, para aquellos que no lo conozcan, uno de los mayores maestros del mundo de la transcomunicación instrumental, parafonías, como los llamaba Germán de Argumosa, se conocen coloquialmente como psicofonías, aquellas voces, ¿no?, extrañas que parecen de otros mundos que se cuelan en las grabadoras de sonido que se colocan en diversidad de lugares encantados o no encantados, ¿no?, sino que aparecen, ¿no? Bueno, pues ni los propios investigadores, fíjate que Pedro Amorós lleva más de 40 años en estos temas, ni él mismo sabe qué es lo que son. Una teoría, sí, podemos decir que son las voces de los muertos, porque evidentemente contestan a muchas preguntas que nosotros realizamos, ¿no? Pero evidentemente no se puede afirmar que sean verdaderamente las voces de los muertos. Así que tenemos un enigma más que resolver, ¿no? Y todo lo que es la historia, las leyendas, repito que eso va muy en la cultura, va muy dentro de nosotros. Y todo eso reunido es el misterio que nos rodea en nuestro día a día. Pero además, Adrián, un misterio y algo que no se puede resolver, como has explicado, desde tiempos ancestrales, desde que el ser humano puso un pie en esta tierra por primera vez, porque hablamos de antiguas civilizaciones, sí, con esas adoraciones a los dioses, con esas adoraciones a espíritus y a entes, ¿no?, del agua, del mar, de la tierra, de la naturaleza. No sé, si te vas a Centroamérica, a Sudamérica, tienen lo suyo. Si te vas a África, al Cuerno de África, zonas centroafricanas igualmente, si te vas a la estepa rusa igual, si te vas a zonas de Asia igual. O sea que cada uno, desde tiempos ancestrales, está arraigado literalmente con el misterio, con lo cual lo que nosotros, o vosotros en este caso, divulgáis o investigáis, no está tan alejado de los orígenes del ser humano, por lo cual nos sigue sorprendiendo, sí, pero es algo que sigue existiendo desde que el mundo es mundo. Sí. Y yo creo que en el fondo, Rafael, todo nos lleva al mismo sitio. Cada una de las religiones, diferentes formas de interpretarlo, pero en definitiva todo tiene un mensaje en el fondo. Oye, que después de la muerte física, hay que especificar, pues como que volvemos a renacer en otro plano totalmente diferente, explicado de mil formas diferentes, desde culturas diferentes, en momentos diferentes de la historia, pero todo en el fondo responde a que después de la muerte existe otra vida. Y en esas estamos, intentando comprender a través de los casos, a través de los testimonios de las personas que, oye, se han topado a lo largo de su vida con lo imposible, ¿no?, y que no tenemos realmente explicación. Acuden muchas veces a nosotros buscando una respuesta, cuando nosotros somos los primeros que nos realizamos mil preguntas, ¿no? Evidentemente, no somos maestros de nadie, yo no soy maestro de nadie, soy el primero que quiere aprender de todos estos temas, pero por lo menos tenemos que plantearnos, tenemos que hacernos preguntas, que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Hoy día vivimos en una sociedad muy materialista, ¿verdad?, que quiere mirar la muerte de lejos. Parece que cada vez obviamos más. Queremos dejarlo a un lado y tenemos que pensar, ¿no?, evidentemente sin llegar a atormentarnos, ni mucho menos, pero siendo conscientes, oye, de que todo tiene un principio, tiene un final y que es la única certeza, que cierto día nos vamos a marchar de este mundo y que probablemente empiece algo nuevo. Pero es muy interesante eso que acabas de decir, ¿no?, el concepto, el miedo a la muerte, pero no nos tenemos que ir muy lejos. O sea, hace 100, 150 años el concepto de la muerte era algo más latente y que vivía entre nosotros, y era algo más consuetudinario, más, no sé, se moría la gente y, oye, han muerto. El siglo XIX, te vas a la literatura del siglo XIX, por ejemplo, y la gente moría con mucha más facilidad que ahora, por enfermedades, por miserias, por guerras, por epidemias, y estaba mucho más arraigado. Ahora no queremos ver una carabela, no queremos hablar de la muerte, es algo como si estuviera muy lejano, pero en cambio la muerte, y no nos vamos a ir fuera de España, sino para España, para Galicia, para todas las comunidades de aquí, en zonas de Madrid, de Extremadura, de Murcia, de Andalucía, era algo con el que se lidiaba todos los días y se estaba familiarizado.
Y ahora hoy día, está muy lejos. Sí, hoy día queremos dejar a la muerte a un lado, la queremos apartar. Evidentemente, claro, el mundo ha cambiado. Lógico que nadie quiere morir. Evidentemente, ¿no? Aquel que diga, oye, yo no le tengo miedo a la muerte. Evidentemente, sí, podemos tener un nivel de acercamiento, de temerle a la muerte, pero nadie cruza una carretera sin mirar. Claro. Oye, el instinto de supervivencia va dentro de nosotros, ¿no? Pero comentabas en siglos pasados, ¿no? En el siglo XIX, principios del XX, ya el nivel de vida ha cambiado. Hemos cambiado como sociedad, ¿no? Personas que antes, con 30 y pico, con 40 años, oye, eran ya personas mayores. Eran ya personas que se le veían como hombres o como mujeres ya muy mayores, ¿no? Hoy día una persona con 50 años, oye, está en la flor de la vida. Y evidentemente todo ello nos ha conllevado a que a la muerte pues la vayamos apartando, que en cierta forma, como estoy ahora mismo preparando, ¿no?, ese programa sobre vida después de la muerte, oye, verdaderamente la muerte tenemos que tenerla muy de cerca, pero con cierta cautela, ¿no? Tenemos que respetar que el hecho de saber que cierto día vamos a marcharnos de este mundo, y ello nos puede ayudar a vivir la vida con más plenitud, ¿no? Siendo conscientes de que vamos a morir y que tenemos que aprovechar la vida. Hay otras personas que verdaderamente este hecho les atormenta, ¿no? La muerte psicológica, que se le llama a muchas personas muertas en vida por el mero hecho de que van a morir, ¿no? Y ello nos tiene que ayudar verdaderamente a vivir mucho más el día a día, a disfrutar de la vida, que para eso estamos aquí. No sé cuál es el sentido de la vida. Verdaderamente me lo pregunto muchas veces, y sobre la muerte le doy muchas vueltas a lo largo de mi vida. Cuando nos toca una muerte cercana, pues cuando se avivan más, ¿no? Este tipo de preguntas, oye, ¿qué hacemos aquí? O, ¿dónde está esa persona que hace unos momentos estaba entre nosotros y ya nos ha dejado? Claro, y ¿no?, el fin de nuestra vida, o sea, ¿cuál es el fin que tenemos de estar aquí? ¿Desaparecer y hasta nunca más? Se acabó. ¿Qué pasó con él? Yo muchas veces, además de jovencito, me preguntaba, bueno, ¿y alguien que ha muerto en 1732? Ya está. Ha muerto en esa época y se acabó, ya no hay más nada, no hay nada más. Que ¿dónde estará? ¿Qué habrá sido de él? ¿Por qué ha pasado por esta vida? Ha sido, no sé, un plazo establecido y se ha acabado, nadie sabe nada de él, nadie conoce, o sea, pasamos por aquí como hormiguitas y desaparecemos. Sí. Pero claro, son preguntas que realmente son de un calado que... Preguntas trascendentales, ¿no? Como siempre... Oye, Adrián, y comenzando ahora sí la casa por los cimientos, ¿cómo comienzas o cómo nace esa pasión tuya por el misterio y por esa línea del más allá? Bueno, pues el misterio, como siempre digo, ¿no?, está en mi vida desde el momento en el que nací, ¿no?, al igual que todo el mundo, ¿no?, porque el mero hecho de nacer, sin que te pidan permiso, Rafael, ya eso no deja de ser un verdadero misterio. Pero por supuesto que siempre me atrayeron todos estos temas, ¿no?, el mundo relacionado con la vida después de la muerte, los fantasmas, las apariciones, ¿no? Y yo era un oyente empedernido de programas radiofónicos, Espacio en Blanco, Milenio 3 y otros tantos, ¿no?, rescatando programas tan antiguos, ¿no? Y resulta que, bueno, cierto día, ya por el año 2015, también, amante de la lectura de todos estos temas, ¿no?, oye, decidí lanzar un podcast de una manera muy rudimentaria, a través de iVoox, la plataforma iVoox, que es la que actualmente lanzo mis programas, ¿no?, con un pequeño micro rudimentario de una webcam. Todos lo conocemos, ¿no?, las antiguas webcam con un boquetito. Bueno, pues ahí comencé a lanzar palabras, a hablar de psicofonías, como fue el primer programa que realicé en ese podcast, El Lado Oculto, que llevaba por nombre. Y a raíz de ahí, bueno, ya hecho cuesta abajo y sin freno, como solemos decir por aquí, ¿no? Ya comencé a colaborar con otros medios locales, ahí en Onda Jerez, Radio y Televisión. En el programa Puerta a lo Desconocido conocí a un buen compañero, Pepe Rodríguez de Molina, y ya junto a él fui caminando, se unió al programa, ya comenzamos a realizar algún estudio radiofónico, oye, iba tomando cierto peso, ya se incorporó al equipo José Luis Montes Carretero, mi compañero de rutas, él va realizando todas las proyecciones que hacemos actualmente, y ya poco a poco se fueron uniendo más amigos, ¿no? Y fue una aventura verdaderamente mágica, cada sábado esos cafés, ¿no?, donde hablábamos, nos exponíamos los temas que íbamos a charlar, y la verdad que recuerdo aquellos tiempos de una manera muy mágica y muy bella. Además, el romanticismo que guarda la radio por la noche, sí, ¿no? Sí, y más sí. Hablando de misterio, Sí. Yo creo que tiene los ingredientes para disfrutarlo, por supuesto. La radio tiene eso, tiene el poder de la palabra, de tener que transmitir una idea, una situación o un relato de terror, ¿no?, como siempre me ha gustado relatar en estos programas y narrar, ¿no? Y tenía esa
magia, ¿no? Claro, todo esto lleva un camino. Ya llegamos a grabar incluso, Rafael, en los estudios radiofónicos de la Universidad de Jerez de la Frontera. Pero mira tú por dónde que nos vino una pandemia. No sé si lo sabrán los... Creo que a lo mejor los amigos saben algo. Y nos vino una pandemia y resulta que tuvimos que abandonar aquellos estudios y estuvimos un largo tiempo sin hacer nada, se enfrió un poco la cosa. Y ahí fue cuando nacieron las rutas, que ahora hablaremos de ellas, pero inevitablemente tuve que montármelo por mi cuenta, seguir mi propio camino, y ahí nació La Noche Infinita, que es el podcast que dirijo y presento actualmente, donde profundizo en todos estos temas. Ahora es un tema que vamos a tocar ahora. Has nombrado a grandes personalidades del mundo del misterio, del mundo de la parapsicología, de lo paranormal, ¿no? De esa sociabilización del concepto. Personalidades como Fernández Jiménez del Oso, Germán de Argumosa. ¿Tú piensas que gente de este calado, años 70, años 80, gracias a su trabajo son realmente los pilares para sociabilizar realmente este tema, que en esa España de aquella época pues era una sociedad prácticamente escéptica? Sí, totalmente. Y han mencionado la figura de Fernando Jiménez del Oso. Evidentemente, el introductor de estos temas aquí en nuestro país, ¿no? También a través del miedo, las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador. Chicho Ibáñez Serrador. Me encantan. Han sacado los remakes últimamente, ¿no? Pero yo sigo disfrutando mucho de aquellos capítulos en blanco y negro, los antiguos, ¿no? Y que fueron el germen y que me animaran a escribir el libro que tenemos aquí, que ahora hablaremos de él. A mí me ha alegrado mucho, hablando de Chicho Ibáñez Serrador. Hay un paralelismo ahora con la serie de Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, que me parece de una belleza estética, y a mí me parece que es una serie que a mí particularmente me evoca aquellos programas. No sé si la has visto. Sí, y además están basados en grandes relatos de Edgar Allan Poe, de Bradbury, una fotografía espectacular. Lovecraft, ¿no? Sí, y siguen la misma estética. Y date cuenta que Chicho Ibáñez Serrador tampoco hizo nada nuevo. Hablamos de los años 60 en nuestro país, pero que él se basaba en Alfred Hitchcock. Presenta, ¿no? Esa forma humorística de presentar esos sketches humorísticos antes de dar paso a ese capítulo, ¿no? Basado en un gran relato de grandes autores, y como decía Chicho Ibáñez Serrador, ría usted para después morir de miedo, ¿no? Y todo ello, oye, a la sociedad de los años 60, son capítulos que a día de hoy a uno le sobrecogen el alma y le siguen dando miedo. Imagínate en aquella época, en los años 60, ¿no? Mira, Adrián, como yo en su momento hemos hablado antes de la figura de José Manuel Nuño, ¿no? Sí. Un gran divulgador, investigador sobre el suceso paranormal en Sanlúcar y su comarca también. Estuvo aquí en Café de Levante, además es miembro de esta casa. Yo le preguntaba que evidentemente tenéis que lidiar todos los días con personas que creen, que aportan, y personas que realmente no van a creer nunca. Pero yo te preguntaría, ¿hay que ver para creer? ¿O se puede nacer con un sexto sentido o con una inclinación a creer a lo desconocido? En mi caso, yo soy de ese segundo grupo, porque yo en mi vida, te puedo contar alguna experiencia, pero sin haber vivido nada extraño en mi vida... Que te haya marcado, claro. Oye, yo me sentí muy atraído por todos estos temas. Yo creo que es también un pensamiento muy egoísta, ¿no? Oye, si yo no veo nada, si yo no te tengo por qué creer. Oye, ¿y por qué tengo que dudar de la palabra de un testigo que me está contando su vivencia, su experiencia, que en cierta forma para ojos de cualquiera se puede estar ridiculizando, ¿no? Pero por supuesto que yo entiendo que todos estos temas tienen que nacer de uno mismo, ¿no? El gusto, la atracción por estos temas tiene que nacer y forman parte de esas preguntas trascendentales, ¿no? Que estábamos hablando anteriormente. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué ocurre después de la muerte? Creo que evidentemente no hay que creer, no hay que ver para creer. Creo que las personas tenemos que plantearnos diferentes hipótesis, preguntas, cuestiones que no sabemos la solución, su respuesta, pero que veo un pensamiento muy egoísta, oye, eso de yo nada más que creo en lo que veo, evidentemente. Y creo que, las personas tienen que plantearse preguntas más trascendentales en su día a día. Además, yo creo que hay un concepto muy básico. Si pensamos que somos los únicos que habitamos este enorme universo, o somos muy idiotas o somos muy egoístas. Sí. Esos vídeos que circulan por las redes sociales, ¿no? Que parten de la Tierra, se ven alejando y se ven el tamaño de otras galaxias, de otros soles, ¿no? De otras estrellas. Oye, eso es muy abrumador, ¿eh?
Es muy abrumador. ¿Qué somos en el universo, Rafael? Nada. No somos nada. Una ínfima moto de polvo. ¿Y por qué? ¿Por qué pensar que la vida se ha formado solamente aquí en la Tierra, ¿no? Otra hipótesis sería, oye, de que haya civilizaciones avanzadas y que nos puedan visitar. Que hay, no voy a decir evidencias ni pruebas, pero por supuesto que el fenómeno OVNI está muy... se han basado, ¿no?, en muchos avistamientos, en muchos casos de personas, oye, que se han topado realmente con lo imposible, ¿no?, que delante de sus ojos se han topado con cosas que parecían no humanas, y el Ejército del Aire, por supuesto, que tiene clasificados muchos documentos y son los que catalogan, ¿no?, el fenómeno OVNI como un problema que tenemos en la sociedad. Por cierto, ya no se le conoce como ovnis, ahora son FANIs. Mira, ha cambiado la terminología. Ahora son FANIs, a las momias ya no se le pueden decir momia, le queda muy poco para que a los fantasmas no se le digan fantasmas, sí, lo sabes, sí. Ya poco a poco vamos cambiando la terminología. Imagina una sociedad donde la terminología va cambiando y tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que decimos, ¿no? Sí. Oye, Adrián, antes de pasar a publicidad, has hablado antes de ese programa radiofónico, ¿no?, El lado oscuro. ¿Qué retorno tuviste? ¿Con qué te quedas de ese espacio radiofónico? El lado oculto, los buenos ratos que pasábamos entre amigos, que éramos un grupo de amigos, lo seguimos siendo, evidentemente, cada uno vamos haciendo cositas, cada uno por su lado, pero esas tardes, esos cafés, esas charlas previas, ¿no?, ese echamos en el aire, esa música de fondo, esos temas, todo eso se queda grabado en la memoria y, oye, nos nutría a nosotros mismos porque aprendíamos uno de los otros, lo que no preguntaba uno lo preguntaba otro, y por supuesto también los testimonios, ¿no?, de muchas personas que compartían con nosotros sus vivencias, y nosotros éramos solamente un mero altavoz de esos casos y lo poníamos sobre la palestra, y muchas personas, pues, oye, se sentían identificadas, ¿no?, con cada una de esas vivencias que tenían. Bueno, Adrián, si te parece, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando de tus quehaceres, de tu mundo, de tu libro, de tu radio y de tu día a día. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería, recuperando métodos ancestrales.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Adrián Martínez, hablando de misterio y hablando de sus quehaceres en diarios en el mundo de la investigación de lo paranormal. Adrián, dentro de toda esa ramificación, de ese ramillete dentro del misterio, la parapsicología, la ufología, el mundo fantasmagórico, etcétera, ¿en qué rama te sientes más cómodo, si se puede decir cómodo, o donde te desarrollas tu proyecto con más alegría? Bueno, pues dentro del ámbito de la parapsicología, ¿no? De todo lo que concierne a los casos extraños que le ocurren a muchas personas y sobre todo centrándonos en los testimonios. A mí es lo que más me atrae de todo, Rafael, los testimonios, las vivencias que las personas comparten contigo porque están desnudándose ante ti, ¿no? Te están contando, terminan contando parte de su vida, de sus situaciones, de lo cotidiano de sus vidas y oye, se desnudan en ese aspecto porque te cuentan situaciones absurdas, extrañas y que se topan, ¿no? A lo largo de su vida o en un momento determinado, y yo voy anotando cada uno de esos casos y en cierta forma, oye, sacar algo en común, ¿no? de todos los casos, y es que verdaderamente las personas, lo cierto es que cuando tienen estas vivencias no las olvidan jamás. Jamás se olvidan de esas extrañas circunstancias que acaecieron en sus vidas, ¿no? Y por supuesto que es lo que a mí más me llama la atención, los testimonios, y le doy mucho valor a las palabras de las personas, de esas vivencias. Bueno, hablábamos antes del programa El Lado Oculto, y hablábamos ahora del programa que se llama La Noche Infinita, ¿no? Que es el programa que estás llevando actualmente. ¿Cómo se desarrolla, Adrián, y qué podemos encontrar en su formato? Pues en su formato, sobre todo, intento meterme de lleno en diferentes aspectos sobre algunos conceptos, por ejemplo, viajes en el tiempo, que es uno de los programas que realicé hace algunas semanas atrás, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de viajar en el tiempo? Oye, la ciencia verdaderamente nos lo pone muy difícil, pero a partir de principios del siglo XX, con la teoría de la relatividad, ¿no? De Albert Einstein, pues, oye, se abrió una pequeña puertecita para que los viajes en el tiempo, oye, fueran posibles. ¿Quién sabe, no? Pues sobre todos estos aspectos a mí me gusta indagar, y sobre todo una forma muy amena de realizar los programas y muy interesante, Rafael, es que invito a los oyentes y también a algunos colaboradores asiduos a que nos dejen su pequeña opinión en referencia a muchos de los temas que tratamos, ¿no? Y la segunda parte de ese programa siempre se la dedico a ellos y le doy voz. Ya yo me aparto a un lado y pues en el transcurso del programa, bueno, vamos a escuchar a fulanito de tal que sobre este tema opina esto. Oye, las personas esto les encanta porque se sienten identificadas o pueden estar totalmente en contra, pero escuchar no solamente mi opinión al respecto, sino la opinión de muchos oyentes y muchos divulgadores sobre un tema en concreto, oye, es algo bastante interesante y de una manera muy participativa, ¿no? Otro de los temas, ¿no? La inmortalidad, como traté hace poco. El tema de la inmortalidad. ¿A ti te gustaría ser inmortal, Rafael? A mí sí, yo ahora mismo sí, yo soy muy feliz en este mundo. Pero también tengo una cierta... También tengo una cierta... hay, digamos que un magnetismo, ¿no? Por saber qué hay más allá, ¿no? Volveré a ver a mis seres queridos, volveré a vivir experiencias que viví antiguamente, gente que ya se han ido a otro... Esa parte es muy atrayente, ¿no? Por supuesto, porque siempre tenemos gente que queremos y que queremos volver a ver, y no solamente en sueños. Pero claro, cuando vives feliz en la Tierra, dices, no, yo no me quiero ir. Claro. O sea, y en este aspecto que profundicé, ¿no? Sobre la inmortalidad, pues hice como una especie de encuesta, podemos decir, ¿no? De todos los participantes, ¿no? Casi más de 40 personas, ¿no? Que participaron, y la gran mayoría decía que no querían ser inmortales. Eso sí, que les gustaría tener un botoncito para elegir en qué momento marcharse, pero verdaderamente ellos no elegirían ser inmortales, porque evidentemente sufrirían mucho, ¿no? Con la pérdida y la marcha de muchos familiares, ¿no? Pero verdaderamente la ciencia está realizando avances, Rafael, que ponen los vellos de punta, ¿eh? Se está luchando contra el envejecimiento, unas marchas bastante... Pero yo no sé hasta qué punto eso es natural. O sea, claro. No podemos ir contra la naturaleza existencial, ¿no? Sí. Contra realmente lo que es la forma de entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Sí, estamos jugando a ser dioses, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero estamos jugando a ser dioses desde hace mucho tiempo, Sí, ¿no? sí, Porque sí. el mero hecho de la medicina, ¿no? La medicina, oye, es algo que realmente no es natural. Es algo que hemos creado los seres humanos y vamos mitigando esas enfermedades, ¿no? ¿Qué tiempo natural deberíamos estar aquí?
¿cuál es el tiempo natural? Oye, tenemos que morir a los 30 años y estamos luchando contra eso. Hemos triplicado, ¿no?, el nivel de vida y no sabemos si realmente vamos contra natura, si algo estamos haciendo mal. Hombre, yo por una parte pienso que podemos tener mejor calidad de vida, alargar nuestra existencia teniendo mejor calidad de vida gracias a la medicina, pero que tenemos la cara oculta de la moneda, que es que mientras que nosotros podemos tener mejor calidad de vida gracias a ciertos medicamentos, en el mundo donde estamos, en el hábitat que estamos actualmente, que es nuestro mundo, que es nuestra tierra, digamos que es la trampa mortal. O sea, estamos teniendo mejor calidad de vida nosotros, pero tenemos peor envoltorio o peor recipiente donde estamos viviendo, con lo cual lo que estamos ganando por una parte la vamos a perder por la otra. Sí, mucha desigualdad, ¿no? Y catástrofes naturales, contaminación, cambios climáticos, todo eso forma también, digamos que la otra parte de eso que dices. Contra eso no podemos luchar, evidentemente, pero en cuanto a la inmortalidad, qué curioso de que, ojito con la década de los 40, porque dicen que en el año 2045 ya podremos ser inmortales. Evidentemente, imagino que a un alto precio y no ser accesible para todos. Claro. Si vamos a imaginar un mundo hipotético donde, oye, la inmortalidad ya es posible, Rafael. Ya podemos elegir a un alto precio, disponemos del capital y elegimos un trasplante de corazón, un corazón con una obsolescencia programada de unos 10 años y, oye, podemos vivir todo lo que queramos. Ya todas esas células que se degeneran con el paso del tiempo, ya ese problema se ha solucionado y la inmortalidad ya es posible. ¿Hasta qué punto la sociedad aguantaría ser inmortal? Y si somos capaces de mantener un planeta así, ¿no? Sí, claro. Porque habría que cambiar todos los códigos de vida, ¿no? Todos los códigos de civilización, todos los códigos del saber estar en este mundo, porque... Si nadie muere, claro, evidentemente. hay sitio para todos, el capital va a sostener eso. ¿Se vería como algo negativo traer una vida a ese mundo? Claro. Además, todos estos temas que hablamos, que el que nos escuche desde fuera puede decir, bueno, vaya tema los temas, pero no son tan dispares en este siglo XXI. No. Hablamos de terminologías muy interesantes como realidad virtual, inteligencia artificial, hablamos del metaverso. Estamos hablando de nuevas ramas de la ciencia que por supuesto el misterio no se puede quedar al margen. Van a ir paralelas y vais a tener nuevas ramificaciones donde investigar y nuevos mundos que se os abren gracias a estas terminologías. Claro. Plantéale a una persona, un hombre o una mujer de principios del siglo XX que íbamos a tener en la palma de la mano un dispositivo con el cual podemos realizar videollamadas, podemos realizar prácticamente de todo, tener una biblioteca en la palma de nuestra mano con toda la información que nosotros queramos. Díselo a un personaje de principios del siglo XX, te tacharía de loco o de brujería, ¿no? Te quemarían en la hoguera, ¿no?, en siglos pasados, pero evidentemente es la magia, ¿no?, de la tecnología y que avanza pues estrepitosamente, ¿no?, cuesta abajo y sin frenos. Y ojito con lo que nos deparan estas décadas, ¿eh? Estas décadas que vienen, porque hablamos de inmortalidad y esto puede sonar muy a ciencia ficción, pero que hay grandes peces gordos metidos de lleno en el mundo de la investigación, del antienvejecimiento y esa búsqueda de la piedra filosofal, ¿no?, para conseguir la ansiada inmortalidad, un deseo y un anhelo del ser humano desde tiempos remotos. Oye, Adrián, sé de buena tinta que uno de tus autores de cabecera es Edgar Allan Poe, ¿no?, que han marcado un poco tu vida en el mundo de la literatura y, bueno, el concepto, ¿no?, de la historia de terror, ¿no? ¿Qué ha significado su trabajo literario y qué sigue significando en pleno siglo XXI su trayectoria para hablar del terror como lo hizo él y familiarizarlo? Claro, y pues no solamente para mí, sino para toda una sociedad, ¿no? Edgar Allan Poe, uno de los grandes escritores e introductores, ¿no?, en cierta forma, del género literario de terror, porque tenía una forma muy singular, ¿no?, ese terror gótico que lo caracterizaba. Y sus relatos, oye, te meten en un mundo oscuro. Esas líneas, esas palabras que Edgar Allan Poe utilizaba, verdaderamente te sumergían en un mundo bastante tenebroso, ¿no? El entierro prematuro, el barril del amontillado, el cuervo, ¿no?, que es uno de sus poemas, ¿no? Y es un referente, es un gran referente aún a día de hoy, y lo fue para otros tantos como el mismísimo Lovecraft, ¿no?, Howard Phillips Lovecraft, que fue
podemos decir como un discípulo suyo, ¿no? Que siguió su estela, aunque más bien centrado en ese terror cósmico, ¿no? Esos monstruos imaginarios que todo el mundo tenemos dentro de nosotros, y otros tantos autores como Ray Bradbury, entre otros tantos, ¿no? que han marcado un antes y un después dentro de la literatura, y se demostró que el terror, a través del miedo del ser humano, que es lo que plasmaba Edgar Allan Poe en sus relatos, ¿no? Los miedos más profundos que cada uno tenemos dentro de nosotros, y demostró que la literatura, por supuesto, que tenía un hueco dentro del mundo del terror. Oye, Adrián, ¿qué libros han marcado tu vida? Pues mira, hay un libro que me marcó bastante, de Salvador Freixedo, Defendámonos de los dioses. Este cura, bueno, ex jesuita, ¿no? Gallego, que nos dejó hace unos años, que él, bueno, pues profesaba la fe católica, ¿no? Pero cierto día pues comenzó a realizarse preguntas y se convirtió en uno de los ufólogos, oye, más importantes que hemos tenido aquí en nuestro país, ¿no? Y él comenzó a tener ciertos aspectos sobre el cristianismo. Sacó diferentes obras, ¿no? El cristianismo, un mito más, La granja humana, ¿no? Alegando de que nosotros probablemente seamos el caldo de cultivo de una civilización que milenios atrás llegó aquí a la Tierra, ¿no? Y en Defendámonos de los dioses, pues él precisamente hacía ese paralelismo de que los antiguos dioses, ¿no? De muchas culturas, pues no eran más que seres extraterrestres, ¿no? Venidos de otros mundos, y que vinieron aquí los denominados dioses instructores, ¿no? Que nos enseñaron a cultivar la tierra, y que hubo un desencadenante a raíz de las visitas de estos dioses, ¿no? Oye, fue un libro que a mí en cierta forma me marcó bastante, oye, me abrió la mente a replantearme, ¿no? Cosas que yo daba por sentado, pero oye, ¿y por qué no? Claro. Adrián, voy a caer en el tópico de hacerte la típica pregunta que cualquiera te haría si te acaba de conocer, ¿no? Dentro de todas tus experiencias, de tus casos, de tus entrevistas, ¿no? con muchísimas personalidades en el mundo del misterio, para ti, ¿cuál es el caso que más te ha marcado o que más huella ha dejado en tu persona? Pues mira, un caso que precisamente conocí aquí en Jerez de la Frontera, y que es uno de los puntos de una de las rutas que realizamos ahí en Jerez, precisamente en el barrio de San Miguel, ¿no? Nosotros, con las rutas que comenzamos allá por el año 2020, yo siempre, cuando terminamos, ¿no? en los puntos y demás, yo siempre invito a todos los asistentes que, si quieren compartir con nosotros alguna experiencia, pues lo pueden hacer, ¿no? Y no son pocas las personas, ¿no? que nos han contado diversidad de situaciones, pero cierto día, allá por el año 2020, una noche, terminamos una de estas rutas a la altura del Alcázar de aquí de Jerez de la Frontera, y se nos acerca un hombre de unos 67 años de edad aproximadamente, con su hija de unos 40 años, ¿no? Y este hombre se vino para nosotros y me dice: mira, Adrián, aquellos que no crean en todos estos temas, que vengan y me lo digan a mí, que vengan y me lo digan a mí. Resulta que este hombre, Rafael, vivió y trabajó en un colegio, un famoso colegio de Jerez de la Frontera, ¿no? Y él, digamos que desempeñó la función de conserje durante 22 largos años, y él vivía en el colegio con su familia, con sus 4 hijos y con su mujer. Resulta que este colegio, no voy a decir el nombre, pero en tiempos pasados tuvo un nombre muy relacionado con el franquismo. Un colegio que se comenzó a construir allá durante la Guerra Civil Española, y funcionó como centro escolar a partir del año 1942, con 2 clases, uno de niños, otro de niñas. Pero resulta que este hombre, este conserje que vivió, ¿no? en este colegio, y desempeñó esa función desde el año 85, 1985 hasta el año 2006, resulta que ellos vivieron allí fenomenología de todo tipo. Fenómenos paranormales de todo tipo, Rafael. Una persona que les decía: mira, Adrián, yo me reía de las personas que a mí me contaban estas cosas antes. Antes de entrar en el colegio, yo me reía de este tipo de personas, hasta que lo viví en primera persona, ¿no? Él comenzó, ver para creer. Sí. Él comenzó a indagar en el pasado de ese colegio y llegó a la conclusión de que, evidentemente, en aquel centro, paralelamente a un centro escolar, durante los años de la posguerra, ¿no? Pues sirvió como un centro de represión franquista. Un lugar donde murieron muchas personas, fusiladas, ahorcadas
y muchas cosas que no voy a contar aquí porque pueden resultar incluso desagradables, ¿no? Lo cierto es que aquello que se quedó impregnado, que es lo que siempre decimos, ¿no? La impregnación del pasado en un lugar, de esas almas errantes, ¿no? que sobrevivieron por torturas o por muertes, ¿no? fatídicas en aquel lugar, oye, en cierta forma se han quedado impregnadas en ese colegio. Y este consejero nos contaba muchas cosas, nos contó muchas circunstancias que vivieron en aquellos 22 largos años. Este hombre, que fueron muchos los cafés que compartimos con él y con su hija, nos contó prácticamente de todo, Rafael. Mira, te voy a contar, si te parece, una pequeña anécdota. Me decía, mira, Adrián, nosotros ya por la tarde, ¿no? Se marchaban todos los chiquillos, los profesores, y nosotros que vivíamos en la tercera planta, en la torre, como se le conoce, ¿no? Resulta que cierto día estábamos allí y había una profesora de infantil que ella acudía prácticamente de 3 a 4 días por las tardes. Extraescolarmente ella acudía para preparar cositas para sus alumnos el día siguiente, una profesora muy entregada. Así que estaba yo arriba y de pronto la escucho gritar a esta mujer, ¿no? Resulta que esta mujer llegó por la tarde, en su mesita, en su escritorio de su clase, no había nadie en el colegio exceptuando esta familia que estaba arriba. Esto ocurrió allá por los años 80 aproximadamente. Y resulta que esta mujer está ahí a lo suyo y escucha una vieja máquina de escribir que se está tecleando, ¿no? Y la mujer diciendo, oye, qué raro, serán las hijas del conserje que habrán ido a hacer algún trabajo o algo. No lo he hecho mucha cuenta, pero aquella máquina no paraba de traquetear, ¿no? Una máquina antigua de escribir. Se levanta, encara el pasillo y se deja guiar por el sonido, ¿no? Se va acercando y ese sonido provenía de la sala de profesores. Cuando esta mujer se inclina y mira por la ventana, observa literalmente una máquina de escribir que se estaba escribiendo de manera automática, sola. Una antigua máquina de escribir, como si unas manos invisibles estuvieran pulsando aquellas teclas, ¿no? Esta mujer le da un ataque de pánico, comienza a gritar, ya el conserje bajó y le explicó lo que había sucedido, ¿no? Cositas como esta en ese lugar han ocurrido muchísimas cosas que se quedaron en la mente de esta familia y sobre todo de este hombre, ¿no? Que te lo cuenta a día de hoy y lo revive incluso. Lloran, ¿no? Reviviendo esos momentos porque para ellos evidentemente fueron momentos bastante duros, ¿no? Hay un episodio muy curioso. Él me decía que había una clase, ¿no? De niños donde uno de los pequeños, que se llamaba Eusebio, pues esta criatura, la familia no tenía los recursos económicos, ¿no? Suficientes, ¿no? Y aquel pequeño me decía, Adrián, él venía siempre con ropa muy pequeña o ropa muy grande. Todo eran ropa que le daban a la familia y demás, ¿no? Y resulta que había muchos días en los que esta criatura no traía ni un bocadillo para comer. Y yo cogía, me iba para mi casa, lo subía y de mi casa yo le cortaba el pan, le metía sus chacines para que se lo comieran. Yo lo tenía mucho cariño. Además que este chiquillo, como me decía, tenía un cierto retraso mental, ¿no? Y le daba mucha pena de este chiquillo, de Eusebio, ¿no? Total, pasan los años y ya con 11 o 12 años, que es la edad con la que se sale de ese colegio, ¿no? Resulta que pasan los años y cierto día este conserje que venía de la zona centro de Jerez, de la plaza como la conocemos allí, con sus compras y demás y con su periódico debajo del brazo, oye, se topa con Eusebio, con este niño que hacía ya muchos años que había salido del colegio, pero ya Eusebio ya era más mayorcito, ya tenía 21 o 22 años y se lo encontró frente por frente a la puerta de una famosa iglesia que está en ese entorno, ¿no? Y se queda mirándolo y le dice, Eusebio, hasta luego, le dijo el chico, ¿no? Él ya, como he dicho, lucía 21 o 22 años, pero estaba impecable. Mira, vestido, como decía este conserje, mira, Adrián, yo lo vi perfectamente vestido de punta en blanco, con su carrillita al lado, y parecía otro. Qué bien te veo, le decía. ¿Has visto o no? Venga, me alegro de verte. Se va este conserje para adentro. Suelta las compras, se sienta, ¿y qué es lo que hacían? Antiguamente ya no se suele hacer tanto, pero se hojeaban el periódico, la zona del obituario, ¿no? Las esquelas, ¿no? Y cuando este hombre contempla el nombre y apellido, que los conocía bastante bien, de este chico que había muerto precisamente el día anterior, a este hombre se le vino el mundo encima. O sea, Eusebio, minutos antes que se había topado con él, ¿se había topado con qué? Se había topado de Eusebio. Eusebio ya había fallecido, como lo había demostrado aquella. Es que ¿no? Sí, era como una última despedida que aquel chico vino a realizarle a él. Oye, este hombre, si tú lo vieras contando, ese caso
a lágrima viva, llorando, que no es una alucinación. No estamos hablando de un mito, ¿no? Como las personas tenemos de las películas. No, además que es un caso que, como dices, es un caso que es doloroso, ¿no? Sí, que gana una persona, claro. ¿no? Sí, eso no es, para él no es verdad lo que ha pasado, que gana con contar una historia así, ¿verdad? Pues, claro, me preguntabas por un caso, yo te cuento el gran caso. El gran caso de este conserje, que son muchas vivencias y muchas circunstancias que vivió junto con su familia a lo largo de su vida en ese lugar. En el momento que abandonaron ese colegio, ya por el año 2006, ya todos estos fenómenos cesaron. Pero algo muy interesante es que cada vez que se aproxima el verano, cada uno de los miembros de la familia tienen sueños recurrentes con el colegio. Y esto es algo, oye, que me llama la atención porque el mundo de los sueños es otro aspecto bastante interesante. Tenemos encima de la mesa un libro que se llama Relatos para una noche de terror, un viaje apasionante hacia el miedo más profundo del ser humano. Este libro que has escrito, ¿en qué año fue cuando...? Lo publiqué en abril de este año pasado, 2022. Cuéntanos un poquito, ¿qué proyecto es este? ¿Qué encontramos? Porque no es un libro de historias reales, me comentabas, ¿no? Es un libro de historias ficticias. Bueno, ¿cómo te metes en el mundo de la literatura, Adrián? Bueno, pues fue un libro que se escribió de manera inconsciente, podemos decir, porque el mencionado podcast del lado oculto, yo siempre, ¿no? Un apartado del programa lo quise dedicar al mundo del relato, siguiendo la estela del gran Edgar Allan Poe, Bradbury, entre otros tantos, ¿no? Y siempre incluía un relato, me gustaba narrar cada uno de estos relatos en el programa, hasta que cierto día dije, oye, yo quiero escribir relatos de terror. Me gustaría ponerle la piel de gallina a los oyentes con historias creadas por mí, ¿no? Y comencé a escribir pequeños relatos muy cortitos, pero muy intensos al mismo tiempo, los cuales versaban, oye, sobre apariciones fantasmales, sobre asesinos en serie, sobre ufología, barcos desaparecidos, casualidades imposibles, ¿no? Sectas, y toda la amalgama, ¿no? de temas que encierra el mundo del misterio, hasta que cierto día dije, oye, quiero darle forma literaria a cada uno de estos relatos para que no se pierdan en la noche de los tiempos y que todos se reúnan, y además me puse manos a la obra para escribir algunos relatos nuevos e inéditos que se publicaron en este libro, ¿no? El pasado abril del año 2022, que por cierto la presentación se llevó a cabo en un lugar muy misterioso, el famoso Palacio de Villapanés, un edificio del siglo XVIII, también con sus historias, con su pasado y con sus extrañas circunstancias vividas por algunos de sus moradores, ¿no? Un libro, repito, de ficción. Tengo una mente, siempre lo digo, un poquito perversa, ¿no? Para todos estos asuntos. Y... Hay que tenerla, para acercarse al mundo de Edgar Allan Poe. Además, vienes ya... Has mamado ya de otras fuentes. Un poquito condicionado. Y como dice su epígrafe, un viaje apasionante hacia los miedos más profundos del ser humano. Son 38 relatos de ficción, pero basados, como digo en la contraportada, en hechos reales, en esos casos reales que yo he ido recopilando, ¿no? Todos estos años atrás. Y lo dicho, podemos encontrar temas muy variados dentro del ámbito del gran abanico que nos ofrece el mundo del misterio. Pequeños relatos, no hay por qué leerlos de manera correlativa. En su índice podemos saltar de un tema a otro y están pensados para eso, para pasar una noche de terror. De terror. Oye, hablando de noches de terror, porque ya lo has expuesto varias veces a lo largo del programa, hablamos de las rutas nocturnas que se hacen en Jerez, ¿no? Tengo aquí anotado las rutas nocturnas en Jerez en colaboración con Jerez Oculto y Misterioso, ¿no? En este caso eres guía. Cuéntame un poquito cómo nace ese proyecto, quién puede acercarse a ese proyecto y cómo son esas rutas que... Bueno, en fin. Bueno, pues las rutas son una auténtica maravilla y lo digo como experiencia personal, ¿no? ¿Cómo nacen estas rutas? Bueno, allá por el año 2020, porque siempre digo que está muy bien todo lo tecnológico, radio, televisión, pero en definitiva es algo que es como una especie de barrera, lo disfrutamos pero con una barrera de por medio, ¿no? Pero las rutas es diferente, las rutas estamos hablando de un cara a cara con las personas, de tenerlas delante, de llegar a los sitios y hablar de esos encantamientos, de esas historias, de esas leyendas que ocurren en su interior. Y esto las personas, oye, pues lo agradecen, ¿no? En estos tiempos que corren tan tecnificados, donde parece que fuera de una red social no hay vida. Y en las rutas, oye, agrupamos un número de personas que, por supuesto, son amantes de todos estos temas, ¿no? La gran mayoría de las personas que vienen, incluso otras que no, que se terminan enganchando y terminan repitiendo cada una de las 4 rutas que tenemos, ¿no? Esta aventura comenzó en el año 2020, en plena pandemia, cuando abrieron la veda de poder realizar actos en público, pues comenzamos con esta ruta y tuvieron una gran aceptación.
allí en Jerez de la Frontera, ¿no? No había tampoco muchas opciones de ocio y la verdad que las rutas pegaron muy fuerte allí en Jerez de la Frontera y continuamos durante todos estos años y a día de hoy que tenemos 4 rutas diferentes en Jerez de la Frontera, una de ellas en el barrio, el mítico barrio de San Mateo, ¿no? Uno de los barrios más antiguos, también el barrio de San Miguel y otras 2 rutas, Jerez Oculto y Legendario, que partimos desde la zona del centro de la ciudad y Jerez Siniestro, que es la última que hemos estrenado este último fin de semana de Halloween. Además, Jerez es una ciudad que guarda una arquitectura de siglos pasados intacta, ¿no? Sí. Zonas bodegueras como la zona, ¿no?, de Madre de Dios y toda esa zona donde... Además es algo, de verdad, y voy a resultar muy repetitivo porque ya lo he dicho en Café Delante muchas veces, pero en este caso no, viene el guante perfecto para la mano. Hay zonas de Jerez bodeguera, ¿no?, de esas casas antiguas, esas bodegas del siglo XVIII, del siglo XIX, que no ha pasado el tiempo, o sea, es una burbuja, ¿no? Yo creo que si te vistes de épocas y pones un carruaje de araña en la puerta, estás en 1840 o en 1850, con lo cual es que no ha pasado la grúa, no ha pasado la nueva tecnología, los nuevos tiempos, con lo cual paseas por esa calle donde hay sucesos truculentos y realmente el escenario es el idóneo porque es el original. Sí, de hecho, mi colación de lo que estás diciendo, la ruta del barrio de San Mateo, es el escenario ideal, ¿no?, para comenzar una ruta. De hecho, a día de hoy se han rodado muchas series y películas en esta misma plaza, que solamente hoy, estando un poco de albero en el suelo, ya nos retrotraen a un tiempo pasado, ¿no?, a siglos pasados, ¿no?, y la plaza del mercado de Jerez de la Frontera, antigua plaza de Zarzaín o Zarzaín, ¿no?, donde después de la Reconquista, evidentemente, por cierto, una plaza que fue el núcleo de la ciudad en tiempos de dominación musulmana y que después de la Reconquista por Alfonso X el Sabio, ¿no?, aquel 9 de octubre de 1264, pues se convirtió también en epicentro de la ciudad, en lugar de mercado, de ahí el nombre actual, ¿no?, de antiguos zocos, ¿no? Y resulta que allí se comenzaron a celebrar los famosos juegos, ¿no?, los duelos y batallas de los caballeros de distintas órdenes de la ciudad que bueno, atraían a toda la ciudad a personas de todo el reino, que incluso los mismísimos reyes católicos estuvieron presenciando, ¿no?, una de esos juegos de toros y cañas, ¿no?, en la famosa plaza del mercado y un lugar también de ajusticiamiento, ¿no?, donde se ajusticiaron a muchos reos de la ciudad. Oye, Adrián, evidentemente dentro del misterio nos encontramos con personas que te cuentan a corazón abierto, a puerta, a gallola, sus historias, y que tú, evidentemente, también como psicólogo de esa palabra sabes que no te está mintiendo, pero también hay mucha gente que comete un fraude, una mentira, que hace que envilece, ¿no?, todo esto y lo corrompe y hace que la gente se separe de esto, porque es así. Cuando tú tratas con personas, pasan algún tipo de filtro, te das cuenta cuando alguien te está mintiendo, cuando la historia es una historia de manual y... No sé, también está la otra cara, ¿no?, de lo que haces. Como presentador y director de un programa, puedes saber en el momento de que la historia no tiene tintes de ningún tipo de realidad. Evidentemente, cuando una persona te está contando su verdad, su vivencia, evidentemente eso se palpa enseguida que te está contando una verdad, una vivencia. Sí es verdad que hay otras personas que tienen una mente excesivamente fantasiosa. Y esto le ocurre a muchas personas, oye, con el mundo de la evidencia, con el mundo de la mediumnidad, ¿no? Hoy día tú das una patada, Rafael, y te salen 500 mediums. 500 sensitivos o sensitivas, ¿no? Yo creo que esto no se trata como se debería tratar. Entiendo que hay personas que tienen una capacidad especial, oye, para contactar con otros planos, pero sí hay personas que tienen como una especie de patología, que se creen lo que no son. Y te cuentan cosas y tú en cierto momento ya dices... aquí veo yo más fantasía que otra cosa. Aquí veo yo que te quiere como demostrar que ve, y llega un momento en el que le pierdes el interés, ¿no? Sin embargo, una persona normal y corriente, que tú la ves que no abre la boca para nada y que luchando contra sí mismo, contra su propia vergüenza, se termina desnudando ante ti y contándote su vivencia, asombrado, oye, eso te inquieta mucho y le das un valor bastante importante al testimonio de las personas. Mira, si quieres te voy a contar otro testimonio muy interesante. Una mujer, precisamente ella es madre de un compañero de clase de mi hijo pequeño, y esa mujer nos contó cierto día a nosotros algo que le ocurrió, fíjate, hace ya unos 15 años aproximadamente. Aquí no tenían trabajo, tanto ella como su marido se tuvieron que ir a Mallorca, y en Mallorca estuvieron en una casa de alquiler. Ellos llegaron allí. Resulta que estuvieron
durante mucho tiempo, ¿no?, en esa ciudad. Pero los primeros días que estuvieron en esta casa, resulta que ella se encontraba con su marido acostado en la cama, los dos abrazados y demás, y de buenas a primeras, en mitad de la noche, una voz femenina dice: ayuda, ayuda. Se miraron los dos. Ella sabía que no había sido él y él sabía que no había sido ella. Bueno, ¿quién ha dicho esto? De buenas a primeras, la ventana de la habitación se abre de par en par, dando un fuerte portazo, ¿no? Y de nuevo vuelve a sonar esa palabra, ayuda, una voz femenina. Mira, se van para el salón, ellos no sabían evidentemente de dónde procedía aquello, se van para el salón y lo típico, ¿no? Esto puede resultar muy típico, pero el televisor, que lo encendieron, comienza a subir el volumen de manera automática y a bajarlo de manera automática, pero que se vuelve a escuchar aquella voz, ¿no? Pero esta vez lo complementó con un ayuda, por favor. Ayuda, por favor. Mira, se cagaron de miedo, como decimos por aquí, Rafael, y al día siguiente esta mujer habló con la persona que le había alquilado la casa, alegándole esto que le había ocurrido. Y aquella dueña, ¿no?, de aquella vivienda le dijo la verdad, ¿no? Mira, resulta que es que mi hermana murió el año pasado en esta casa. Y no sois los primeros que han reportado que este tipo de vivencias ocurren dentro de ese domicilio. Se cambiaron de domicilio, cambiaron de alquiler, porque son cosas que ocurren, oye, y parecen muy fantasiosas, pero que las personas te las cuentan y ya forman parte de su vida. Y cuando las rememoran, cuando las vuelven a contar, vuelven a vivir ese momento y realmente se les ponen los vellos de punta, al igual que a mí, claro, que me sigo estremeciendo con historias de claro, este tipo, ¿no? Mira, Adrián, se me quedan... La verdad que ya estamos escasos de tiempo, se me quedan cosas en el tintero, que por otra parte no me importa porque tendríamos la nueva posibilidad de hablar de estos temas. Pero sí hay una pregunta que quisiera hacerte, además lo hablamos antes de entrar en cámara. Evidentemente en esta sociedad actual hay dos tipos de personas, como hemos hablado, los que creen y los que no, los que piensan que los demás viven en un mundo fantasioso y los que piensan que esa fantasía realmente forma parte, ¿no?, de otro plano de nuestra existencia. Pero programas, por ejemplo, como Cuarto Milenio, que han hecho un gran trabajo sociabilizando el concepto del misterio, de lo paranormal, de lo parapsicólogo, se han apoyado, han utilizado como pilares a personalidades muy importantes de la sociedad española, en ramas como la ciencia, en ramas como la militaria, o sea, militares, ciencia, médicos, juristas, grandes empresarios, personas del mundo de la escritura, de la literatura, gente muy reconocida que no tiene ningún motivo para poder señalarse como años anteriores y en cambio van allí, ¿no? Grandes médicos, cirujanos que hablan de temas del misterio, de lo paranormal, de la parapsicología, del más allá, de la vida después de la muerte. ¿Crees que esto es un buen camino para terminar socializando el concepto del misterio y de lo del más allá? Es muy buen camino. Es muy buen camino. Para mí yo creo que sí. Y muy, muy necesario. También comentábamos, ¿no?, a partir de los años 70, años 75, cuando Raymond Moody, este psiquiatra, médico y filósofo, pues escribió aquel libro de Vida después de la muerte, donde dio a conocer los testimonios de muchas personas, ¿no? Él como psiquiatra, oye, se topó con muchos testimonios de personas que habían sufrido, o habían vivido, mejor dicho, una FM, una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Personas que en ese estado, estando a punto de morir, en una situación crítica, oye, se habían desdoblado de su cuerpo, se habían contemplado a sí mismas y que tenían conciencia de todo lo que ocurría a su alrededor, la visión de ese famoso túnel, también el encuentro con seres fallecidos, ¿no? Todas estas circunstancias él las volcó en ese libro y hablamos de una persona de ciencia, fue rechazado por muchas comunidades científicas, fue marginado, podemos decir, ¿no? Con suerte, con el paso de los años y las décadas, esto ha mejorado mucho. Como tú bien dices, personas de diferentes ámbitos del mundo del académico, de la medicina, de lo militar, oye, pues se han atrevido a hablar y se atreven aún a día de hoy. Yo esto lo veo mucho, ¿no?, en las redes y también en las rutas, ¿no? Cuando las personas se te acercan y te cuentan sus testimonios, ya no se esconden bajo un seudónimo para contarte sus experiencias, claro, ¿no?, sino que muchas de ellas no les importa incluso salir en un programa de televisión o en radio dando su nombre y apellidos y dando a conocer sus experiencias, ¿no? Es muy necesario de que este camino se retome, porque allá por los años 90 sí es cierto que se vivió un retroceso. Muchos programas humorísticos, ¿no?, de este país que ridiculizaron, ¿no?, muchos de los fenómenos.
salieron personajes que nos ayudaban tampoco a ello, ¿no? Vendehumo, ya sabemos, sí, el típico Carlos Jesús y otros tantos, ¿no?, que hicieron de todos estos fenómenos, jugaron con ellos de una forma que les restaron mucha credibilidad, pero creo que sí, que gracias a programas como Cuarto Milenio y Iker Jiménez, ¿no?, que queramos o no queramos, es una persona que le ha dado mucha seriedad al mundo del misterio, y otros tantos investigadores que han hecho de todos estos temas algo a tratar seriamente. Oye, Adrián, y para terminar, me contestas con respuestas cortas y te hago varias preguntas. ¿Crees en las casualidades? No. ¿Crees en la suerte? Sí. ¿El miedo tiene que ser algo con el que tenemos que convivir todos los días para ser felices? Es muy necesario. Amigo Adrián, ha sido un verdadero placer tenerte aquí y, como digo, bueno, pues tienes tu casa, esta Costa Noroeste y Sanlúcar, abierta para nuevas experiencias y nuevos temas a tratar. Claro que sí. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño. Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.